Monseñor Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid. Con estas palabras, el Papa Francisco daba a conocer, tras el rezo del Ángelus del domingo, la creación de 13 nuevos cardenales electores y 4 no electores. Entre los electores se encuentra un español, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Carlos Osoro. Yo quisiera que esto suponga más entrega, más servicio, más fidelidad, más encontrarme con la gente en las circunstancias en las que la gente esté. Nacido en Castañeda, Cantabria, hace 71 años, fue nombrado sacerdote en 1973 cuando contaba con 28 años de edad. En 1997 Juan Pablo II le nombra obispo de Orense y 5 años después es designado arzobispo de Oviedo. Fue Benedicto XVI quien en 2009 le nombra arzobispo de Valencia y el Papa Francisco quien le trae a Madrid como arzobispo en 2014, el mismo año que fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Ahora el Santo Padre le impondrá el birrete durante la celebración de su tercer consistorio ordinario público para la creación de nuevos cardenales. Es una gracia el que el Santo Padre en la conclusión del año de la misericordia me nombre cardenal y me acerque más a su ministerio y a dar la vida por regalar y por sostener esta viga que es la misericordia, que tiene que hacer creíble a la Iglesia de Jesucristo, pues es un regalazo inmenso. Monseñor Osoro será creado cardenal el próximo 19 de noviembre, en la víspera de la clausura del Año de la Misericordia. España pasará a contar entonces con 4 cardenales electores. Don Carlos Osoro, buenas noches y bienvenido a esta casa, 13 Televisión. Buenas noches y muchas gracias. Me acompañan en esta entrevista María Pelayo, directora de la primera edición de Al Día, y Juan Díaz Bernardo, que es el director de los programas religiosos de 13 Televisión. Díganos, para ser creado cardenal, ¿hay que parecerse mucho al Papa Francisco? Hombre, no creo que eso sea lo que él haya buscado, ¿no? Pero sí es verdad que lo que uno, cuando le nombra cardenal, tiene que ser fiel al sucesor de Pedro y a la línea que el sucesor de Pedro desea y quiere proponer para la vida de la Iglesia y para anunciar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo estoy dispuesto, por supuesto, a vivir y hasta dar la vida por hacer visible y real lo que el Papa Francisco quiere. Don Carlos, primero, enhorabuena por el nombramiento. ¿Qué cambios va a haber tras este nombramiento que hemos conocido este fin de semana de don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, a don Carlos Osoro, cardenal? ¿Va a seguir recorriendo las diócesis día a día? ¿Va a seguir siendo ese peregrino, tal y como le denominó a usted el Santo Padre? Pues yo creo que sí, no cambia nada, cambia pues una responsabilidad y una ayuda más que el Santo Padre me pide, más directa hacia él, en lo que él me pida, estaré a su disposición, pero también tengo muy claro que el Santo Padre me ha nombrado a mí arzobispo de Madrid, y donde tengo que dar la vida es en el día a día aquí, y con la gente, y paseando y encontrándome con la gente y con todos los hombres, no solamente con los que creen y están dentro de la Iglesia, sino yo he dicho siempre que mirad, el amor de Jesucristo, que al fin y al cabo es la misericordia, es la necesidad más grande de todo ser humano. Es la medicina que en el fondo está buscando todo ser humano. Y yo creo que esta es la que quiere el Santo Padre, el Papa Francisco, que entreguemos. Don Carlos, enhorabuena. Es sin duda un honor para usted, es un honor para la Archidiócesis de Madrid, es un honor para la Iglesia Española el nombramiento. Pero entiendo, don Carlos, usted lo acaba de decir, más entrega, más servicio, más fidelidad. Entiendo que ese honor hay que entenderlo con la mirada de la fe, y desde esta mirada de la fe yo me atrevería a decirle, don Carlos, es una, como decía Madre Teresa de Calcuta, es una llamada dentro de la llamada. Es una llamada dentro de la llamada, pero una llamada a subir a Jerusalén. Ayer el Evangelio lo decía claramente, ¿no? Que Jesús subía a Jerusalén y pasó por Samaria y Galilea. Es verdad que en la subida a Jerusalén, que es la subida de la entrega total de la vida, que es la que hace nuestro Señor por amor a todos los hombres,
esto es lo que me está pidiendo de una manera explícita. Es llamada, que la tenía ya, pero de una llamada que hasta se manifiesta en las ropas que nos ponen como cardenales, ¿no? Pero también es cierto que supone también pasar por Samaria y Galilea, no desentendernos de esto, ¿no? Porque la entrega hay que hacerla también en Samaria y en Galilea. A Jesús en Samaria no le recibieron muy bien, e hizo la entrega. Y conquistó un corazón. Recordad a la samaritana, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos. Yo quisiera pasear por Madrid y donde me pida el Santo Padre haciendo esto. Los cardenales que le acompañan en este consistorio del 19 de noviembre vienen de Siria, de Bangui, de Brasil, de Bangladesh, de Nueva Guinea, Papúa, de Isla Mauricio, de México o de Estados Unidos. El consistorio cada vez es más internacional. En este nombramiento que anunció este fin de semana el Papa, ¿qué mensaje hay? El mensaje de esta Iglesia que tiene que hacer visible y creíble el mandato de Jesús antes de subir a los cielos, cuando les dice a los apóstoles: id por el mundo y anunciad el Evangelio. La realidad es que está representado este mundo en el que vivimos, ¿no? Son lugares muy distintos y estamos muy distantes, culturas muy diferentes. Pero el Papa quiere hacer que esta Iglesia, que tiene esta misión que le dio el Señor, se haga creíble y se haga visible. Podemos estar hablando de perfiles heroicos y hasta universales, ¿no, don Carlos, en estos nuevos nombramientos? Así es, porque hay muchas personas de los que son nombrados que están en situaciones no fáciles para anunciar a Jesucristo. Y de los que muchas veces, lo comentábamos antes con Juan y con Alfredo, preparando esta entrevista, son nombres que no habíamos escuchado nunca y que casi no habían tenido representación dentro de la Iglesia. Así es, así es. Yo creo que es decir, este gesto del Papa, que lo ha tenido ya en otras ocasiones, ¿no? Incluso también en el consistorio anterior, ¿no? Pero manifiesta ese mandato, ese querer hacer visible el mandato de Jesús, ¿no? Que a mí me parece que es impresionante. Una Iglesia que no se cierra en sí misma, que se abre a todas las culturas, que no tiene no partido solamente de ideas, no es unas ideas las que tenemos que anunciar, es a una persona a la que tenemos que proponer a los hombres que es salvación para todos los hombres. Porque Él mismo ha dicho, mientras estuvo con nosotros, que Él ha venido a salvar, no a condenar a nadie. Don Carlos, hay 4 cardenales ya dentro del conclave, 4 cardenales españoles. ¿Esto nos da una idea de la importancia que le da a la Iglesia española el Papa Francisco? Porque teniendo en cuenta, perdone, que hay países que no tienen ningún representante o solo uno. España, tener 4 creo que es de gran importancia, ¿no?, para la Iglesia de nuestro país. Pues es verdad que yo creo que sí es un acto de generosidad del Papa Francisco, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que tiene que ser un acto de generosidad y una llamada a la Iglesia que camina en España para tener generosidad, como lo ha tenido siempre la Iglesia, de enviar misioneros a cualquier parte de la tierra. Una Iglesia, y no solamente hablo de sacerdotes, sino de laicos, de familias, que marchen a anunciar a Jesucristo nuestro Señor. Y creo que en esto nos quiere decir algo el Santo Padre. Ha hecho usted una referencia antes a la clausura del Año de la Misericordia. Estoy convencido, don Carlos, de que el Papa Francisco ofrece su magisterio no solamente a través de la palabra, sino también a través de los signos. Y que seguramente o probablemente muchos de esos signos, y su palabra también, están provocando un cambio de mentalidad en la sociedad en la que vivimos, en todos los aspectos, no solamente en la Iglesia, sino más allá de las fronteras, de los límites de la Iglesia, ¿no? Dentro de este gran signo que es el Año de la Misericordia con el que el Papa nos ha querido regalar este año, ¿qué significa que este consistorio sea el día de la víspera de la clausura del Año de la Misericordia y que usted haya sido elegido para ser cardenal en este consistorio? Yo digo lo que a mi modo de entender significa para mí, ¿no? El Papa está permanentemente hablándonos de crear, de suscitar la cultura del encuentro, que al fin y al cabo es la que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Él quiso hacerse presente en la tierra, tomar rostro humano
para encontrarse con todos los hombres. Es verdad que nació en una tierra, en una geografía, en una raza, pero él quería hacerse presente entre los hombres porque quería llegar a todos los hombres, ¿no? Su amor, su misericordia, que es lo que cura de verdad el corazón del ser humano, hay que regalarlo. Y el Papa Francisco esto lo ha entendido especialmente. Yo creo que nos lo quiere hacer entender a todos los que formamos parte de la Iglesia, y muy especialmente también a los pastores, que esa cultura es la que tenemos nosotros que recrear y hacer. Nosotros, por lo menos yo, hablando de mí mismo, no propongo unas ideas, propongo una persona. Y por tanto, se la propongo a todos. No es a un grupo determinado con unas ideas, no, porque el Señor me pide que se lo proponga a todos, porque así lo hizo Él cuando vino aquí. La cultura del encuentro es la cultura de quitar el descarte, de eliminar las divisiones, de eliminar las rupturas, de eliminar a los que, bueno, considero que son de segunda... Distintos. Me parece que la cultura del encuentro nos hace descubrir lo que yo en la carta pastoral de hace 2 semanas decía, que el título más grande de un ser humano es, o el nombre de un ser humano, el verdadero nombre de cualquiera de nosotros, es ser hijo y hermano. Si nosotros viviésemos con ese nombre, qué diferente sería este punto. Saber que es que todos, por lo menos los que creemos, todos son hijos de Dios, todos. Incluso aquel que a lo mejor pues, me dice que no cree, es hijo de Dios y yo lo tengo que ver así. Y es mi hermano. A un hermano no se le mata. Ahora bien, arzobispo, esto no es fácil. Es revolucionario porque implica un cambio en los corazones de cada uno. En una Europa que tiene un problema con la emigración, en una Europa que comprende mal el fenómeno de los refugiados, en una Europa en crisis económica, el hecho de que haya una iglesia en salida, una iglesia con los brazos abiertos, una iglesia de la generosidad, una iglesia que no pregunta, tan solo afirma y quiere al que se acerca, esto crea tensiones también. Bueno, porque yo he dicho ya desde hace mucho tiempo que necesitamos hacer 3 trasplantes. Y no son caros, porque no se cobra por estos trasplantes. Nos los hace nuestro Señor si le dejamos entrar en nuestra vida. Trasplante de corazón. Un corazón raquítico en el que no caben nada más que los que son como yo. Es imposible que haga la cultura del encuentro. Hay que dejar entrar a nuestro Señor. Y nuestro Señor te abre el corazón, te le hace grande, hace posible que el que... Es que ese no piensa como tú, pero es tu hermano. Y tienes que amarle y dar la vida por él. Trasplante de ojos. Qué diferente es ver las cosas con mis ojos a verlas como el Señor las ve. Cuando todo el mundo en el Evangelio veía, esa es una pecadora, esa no vale para nada, el Señor les mira y dice, es que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque el Señor veía de otra manera y quería que viesen de esa manera a otros. Cuando llamó a Zaqueo, que estaba subido en un árbol, porque no veía y quería ver a pasar al Señor, un hombre que se estaba aprovechando de los demás, que robaba. Y el Señor dice, baja Zaqueo, que quiero entrar en tu casa. Qué ojos distintos. O cuando va a Samaria y se encuentra, va a beber agua, y lo importante, tendría sed del Señor porque venía andando, pero lo más importante es que él se quería encontrar con aquella mujer en la situación real en la que estaba aquella mujer, y utiliza, pues eso, que ella va a buscar agua y ahí, dame un poco de agua. Pero en esa conversación el Señor la hace encontrarse con la verdad. ¿Por qué? Porque la miraba no como una enemiga, no como alguien que estaba, pues, era una pecadora pública en el pueblo. No, esa mirada de Jesús es necesario. Y eso no hace falta hacer no hay que hacerse, no quiero hacer competencias a las clínicas, yo, ¿verdad? Pero sí es verdad que son miradas que te las enseña nuestro Señor. Y trasplante de oídos. Sí, porque hay que saber escuchar. Escuchar. ¿Qué palabras son importantes y qué palabras son secundarias?
¿Cuál es la palabra verdadera y cuál es la palabra pues, que me lleva, la que repetimos todos los días todos? Resulta que la palabra de Jesús, ¿no? Cuando uno la escucha, aunque no crea en nadie, tú sabes lo a gusto que uno se encuentra cuando lee y escucha al Señor diciendo, mira, que yo no he venido a buscar a los justos, he venido a buscar a los pecadores. Qué bonito es, porque uno se siente, pues también no está uno para que le pongan en una urna, pero se siente acogido por el Señor. O frases distintas que dice el Señor, ¿no? En la vida, ¿no? En el fondo, yo creo que estos trasplantes es lo más urgente que hay que hacer en la sociedad en la que vivimos. El anuncio el anuncio de Jesús de esta manera, el animar a las gentes a hacer estos trasplantes, es la gran tarea de la Iglesia en estos momentos, en la humanidad en la que estamos viviendo, porque en todas las latitudes de la Tierra hay situaciones muy difíciles. Y eso no tiene arreglo si no hay cambio de corazón, de ojos y de oídos. No tiene arreglo. Un trasplante, el que nos está contando don Carlos, que me imagino que se tendrá que poner en práctica con todo el drama de los refugiados. Estábamos viendo ahora mismo imágenes de esos miles, millones de personas que están huyendo realmente de sus países de origen para poder entrar en Europa. Están huyendo del terrorismo, están huyendo del terror que están viviendo en primera persona. ¿Cómo se puede poner en práctica este tipo de ayudas? Yo sé, corríjame si me equivoco usted, cuando empezó todo el drama de los refugiados escribió una pastoral y convocó también una mesa con todos los miembros de la Iglesia para ayudar a todos aquellos refugiados que iba a acoger nuestro país. Desde la Iglesia, ¿qué se puede hacer frente a este drama, don Carlos? Pues seguir insistiendo en lo que yo en la pastoral insistía, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a tener una tierra donde pisar. Y si le echan de un sitio, los que hemos hecho trasplantes tenemos que dar esa tierra. Y si no, es que no hemos hecho verdaderos trasplantes. Yo sé que esto es difícil, pero hay que hacerlo. Yo sé que... Y se puede hacer además. No es difícil, no es imposible. Y todos los seres humanos están esperando que esto lo hagamos. Y para los cristianos es esencial, porque no nos conocerán por la palabrería que digamos, sino por las obras que tengamos. Y de hecho, yo puedo asegurar que hay instituciones nuestras de la Iglesia que lo están haciendo impresionante. Y por ejemplo, en la vida consagrada, yo quiero decir que a veces son desconocidas, las presencias vivas que hacen visible el reino, un reino de justicia, de paz, de amor, que ponen sitio, que ponen lo que tienen para recibir a esa gente, para promover quienes están aquí ahora mismo en España. ¿Cuántos lugares hay en estos momentos que están haciendo eso, ¿no? Parece que esto es esencial. Está predicando un corazón generoso cuando se ve, por ejemplo, cómo a los cristianos en Oriente Medio se les persigue, cómo países o comunidades que están exigiendo la generosidad de Europa tienen un trato con otras religiones profundamente represivo. Es muy bonito que el Papa haya nombrado al nuncio de Siria cardenal, ¿no? Porque esto significa mucho, es una llamada. Y después también yo diría que el Dios en quien creemos, si es un Dios verdadero y vivo, aunque no sea la religión cristiana, no se podemos entender. Yo tengo experiencia real de poder tener conversaciones con responsables de otras religiones aquí en Madrid y tenemos gran amistad y nos entendemos. Pero claro, no es un Dios guerrero, no es un Dios que va a machacar al otro. Ese no es el Dios verdadero. El Dios que destruye y que mata no puede ser Dios. El Dios o es Dios de la vida o es un Dios falso que nos hemos hecho nosotros a nuestra manera, ¿no? Pero lo podemos hacer todos, no lo hacen determinados. También a veces nosotros podemos hacer un Dios que no tiene nada que ver. ¿Y cómo se puede combatir, don Carlos, al islamista radical, a aquel que mata en nombre de ese Dios?
Yo creo que, ¿y cómo se puede combatir a un cristiano que en nombre de Dios pues también no quiere saber nada con el hermano? Pues dejándonos encontrar por el Dios verdadero, dejándonos encontrar, metiéndolo en nuestro corazón. Porque no podemos estar señalando solamente nosotros para allá. Señalémonos a veces también nosotros. Porque yo mismo, a veces, no creo, cuando hago el examen de conciencia, cuando termino el día, a veces no he hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que este mundo necesita, pues eso, de hombres y mujeres que estemos dispuestos a que lo más radical de la vida es vivir con el título que Dios nos ha puesto, con el nombre que Dios nos ha puesto. Sé hijo y sé hermano, de verdad. No con cuentos, y sé hijo del Padre, de un Padre verdadero, de un Padre que es Dios de la vida, no de muerte, es Dios de la vida, y regala esa vida que te ha dado a los demás. Yo sé que cuando digo estas cosas puedo parecer un iluso, pero solo el que tiene utopías, que esta no es utopía, esto se puede hacer verdad. Y hay gente que lo ha hecho verdad. Ahí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que la seguimos llamando Madre Teresa de Calcuta. Ahí tenemos pues, grandes santos que lo han hecho, San Vicente de Paúl, muchísimos santos que conocemos y que todos tenemos de alguna forma alguna devoción particular, ¿no? Y que nos enseñan a hacer esto. Y como dice también el Papa Francisco, los santos de la vida cotidiana, esos que cada día pues, están viviendo la santidad quizá de un modo pues, más anónimo para los demás, pero que sin embargo están siendo fieles cada día en su vida cristiana. Si Alfredo me lo permite y María, yo quisiera dar un pequeño giro porque el tiempo se nos va y yo no quiero dejar de preguntarle por Pablo VI. Estamos en la celebración, la víspera de celebrar un simposio de homenaje a Pablo VI. Usted se ordenó sacerdote siendo Pablo VI el sucesor de Pedro. ¿Qué queda hoy de Pablo VI y qué huella queda el Papa Francisco de Pablo VI? Pues yo creo que Evangelii Nunciandi y Evangelii Gaudium hay que leerlas juntas, o una seguida de otra, ¿eh? Porque hay una continuidad, ciertamente. Cuando uno lee no solamente las encíclicas, los mensajes de Pablo VI que nos ha dado es impresionante. Lo que él, en momentos no fáciles de la vida del mundo y de la historia de este mundo, ¿no? Pero qué maravilla, ¿no? Es decir, cuando él nos regala aquella exhortación apostólica, Evangelii Nunciandi, ¿no? Donde nos hace descubrir que la Iglesia tiene que salir. Es una Iglesia que si es algo lo es para anunciar una persona viva que es Jesucristo, ¿no? Y qué maravilla también que esto se continúe con el Papa Francisco, cuando encima nos dice el Papa Francisco que el anuncio tiene que hacerse con alegría, que es la alegría del encuentro. A mí eso me impresiona mucho cuando uno ve a los discípulos de Jesús cerrados en una estancia, cuando el Señor ya ha muerto, ¿no? Y cuando ya ha resucitado, el Señor un día se aparece en medio de aquella estancia que nos dice el Evangelio, estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y aparece el Señor y les dice, la paz sea con vosotros. Y nos dice el texto, y se llenaron de alegría. Era la alegría del triunfo. No, porque los judíos seguían estando fuera. Era la alegría de un encuentro con Jesucristo que les hizo abrir las puertas sin miedo de ningún tipo y salir a la calle. Es la alegría que hoy necesitamos. Y esto que nos dice el Papa es continuación de lo que nos proponía Pablo VI, anunciar el Evangelio. Anunciémoslo, pero no de cualquier manera, con gozo, con alegría. Porque mirad, uno que va a anunciar algo, parece que lleva un saco encima, no anuncia nada. Es cuando tú a un muchacho joven le propones, oye, ¿tú quieres sacerdote?
no es que te lo diga a ti, pero vamos, tú quieres ser sacerdote. Claro, si lo dices de una manera, el pobre, yo con este ni hablar, no quiero nada. Ahora, cuando ven que tú lo vives con fuerza, con alegría, con gozo, pues naturalmente que el chaval se queda interpelado. Y yo me doy cuenta que esto es así. Me lo doy cuenta aquí en Madrid. Cuando muchas veces lo dices, digo, ¿tú has pensado dar la vida por algo importante? Yo necesito de gente que me ayude a anunciar a Jesucristo, pero no de cualquier manera, ¿eh? Don Carlos, España ha pasado por un periodo, todavía estamos en ese momento duro de la crisis económica, crisis institucional, crisis política, descrédito de las instituciones. ¿Tiene usted una receta para reparar todas esas heridas? Hombre, yo no tengo recetas políticas porque no soy político, pero sí sé que es inhumano el que nos descartemos unos y otros. Eso no es de Dios. El que nos queramos saber los unos de los otros, eso no es de Dios. El que dejemos que haya cada día más jóvenes en paro y no se les dé futuro y nos entretengamos en cosas secundarias, eso no es de Dios. El que busquemos el mando a costa de lo que sea. Muchas familias hoy no tienen que comer. Muchas familias no pueden pagar el alquiler del piso o no pueden llevar a sus hijos a comprar los libros que tienen que... Y lo hay todavía. No podemos mirar de frente a los demás si es que nos entretenemos en cosas secundarias. Por eso mi propuesta ante estas situaciones es la cultura del encuentro. Ahora hay que tener valor y altura de miras para encontrarnos y para mirarnos y para descubrir que ese otro y que podemos convivir y que juntos podemos hacer cosas, pero juntos, muy importantes. Y juntos se crea futuro y se queda presente. Separados se destruye todo. Y don Carlos, ante las dificultades del ambiente en la educación de los hijos, por ejemplo, ¿qué mensaje le transmitiría a esas familias que usted está nombrando ahora? Un mensaje de esperanza, por supuesto, ¿no? Es decir, yo diría que, mirad, aprovecho esto para decir una cosa. Es decir, yo les diría a las familias que la libertad verdadera en una sociedad se da cuando se respeta lo que es el alcance de la máxima libertad, que es la libertad religiosa. Pero no solamente porque a mí me dejen rezar, que eso ya lo hago yo en mi casa, sino porque yo públicamente pueda mostrar también en obras lo que yo creo, ¿no? Porque si no, no hay verdadera libertad. Me harán recortes, ¿no? Es decir, hoy y siempre, ¿no?, sabemos que la libertad auténtica se alcanza en su máxima plenitud en la sociedad cuando se acepta ese derecho humano que está reconocido, que es la libertad religiosa. Eso en este momento no todo el mundo lo entiende. Bueno, pero cuando se cercena esa libertad, se crean dictaduras, del tipo que fuere, pero se crean. Y es muy importante esto. Yo creo que a los padres, hablarles de cultura del encuentro, hablarles de esta libertad donde se puede uno, es decir, donde esa dimensión trascendente del ser humano, es que negar que el 99,99% de los seres humanos que hay en esta tierra viven la dimensión trascendente, eso se puede negar, eso se puede retirar. No digo que sean cristianos, hay gente que es de otras confesiones y de otras religiones, pero viven esta dimensión. Y esa dimensión está reconocida. La dimensión trascendente, es decir, no la puedes medir, no se ve, pero está. Y esa hay que reconocerla. Y los derechos humanos la reconocen. Y un padre de familia, en sus hijos, lo que quiere es verdad que los hijos vivan la expresión máxima de la libertad. Otra cosa es que haya gente que no quiera vivir eso. Pero que esto hay que... Porque ahí es donde se da los ámbitos para una educación verdadera. El Papa Francisco, en la Laudato Si,
en la encíclica Laudato Si, propone o hace dos cosas. Por una parte, reconoce que la crisis ecológica, la gran crisis ecológica, es la crisis antropológica. En un libro que tengo yo, Pasión por Evangelizar, no es por hacer propaganda, ¿verdad?, pero digo que hoy se da una gran enfermedad en la vida de los hombres, una enfermedad grave. Hablo de la enfermedad de las 3Ds, que no voy a decir ahora, aquí. Pero lo que sí es cierto, que en el fondo digo que esa crisis existe del ser humano. Cuando no se sabe lo que es el ser humano, es terrible. No saber qué es lo que tengo yo delante. Es tremendo. ¿Y a qué debo de responder? Claro, ¿qué supone salir de esa crisis? Un sistema educativo, dice el Papa, que a nivel mundial los hombres seamos capaces de hacer. Que reconozca los grandes valores que hacen que el ser humano pueda vivir junto a los otros realmente, creyendo o no creyendo, pero podamos vivir valores esenciales, sustantivos de la vida. Yo creo que esta es la gran propuesta que nos hacen la Laudato Si. La crisis ecológica es la crisis antropológica. Y superar la crisis antropológica supone tener un sistema educativo mundial. Por eso no se arreglan las cosas solamente arreglando nuestra parcelita. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los hombres, porque hoy esta aldea es una aldea que es muy grande, pero es muy pequeñita. El mundo se ha convertido en una aldea pequeñita. Don Carlos, nos queda un minuto. No quiero que esta entrevista termine sin que nos hable de su proyecto de la Casa de la Esperanza. ¿Cómo va? Pues va muy bien. Iba a hacer una ciudad, pero como no tengo dinero para hacer la ciudad... Las ciudades empiezan por una casa. Haremos una casa que está ya más o menos el lugar previsto, y será un lugar pues, de acogida, de escucha, especialmente de los jóvenes, de posibilitar que los jóvenes hagan proyectos, los presenten, los hagan realidad, de intercambio, y también de que se asuman compromisos en la vida real, en diversas dimensiones, ¿no?, de la vida, y se les dirá hacia dónde pueden caminar para hacer esos compromisos. A mí me ha parecido ejemplarizante, no me mates, Alfredo, una última pregunta, el papel que están ejerciendo los jóvenes, ya no solo españoles, sino a nivel mundial en la Iglesia. Las imágenes que hemos visto este verano, por ejemplo, en la JMJ, en millones de jóvenes, como decían aquí colaboradores nuestros, siguiendo a un hombre de blanco que les va a decir, os vais a salvar gracias a Jesucristo. La verdad es que es sorprendente y estén pendientes de sus palabras, pero eso luego al final no sale, don Carlos, no se cuenta realmente en los medios de comunicación. Rompen esquemas, ¿no?, los jóvenes, pero cuando hacen ese tipo de actos, visitan a iglesias, ayudan a los enfermos. Claro que rompen esquemas, y los jóvenes que han marchado de Madrid a misiones, hablo de los que yo tengo constancia, ¿no?, para entregar un mes o 2 meses en misiones difíciles, ¿no?, a veces en la Amazonia o en otros sitios, ¿no?, en el centro de África, o no se cuenta tampoco, pues el viernes pasado los 2.000 jóvenes que he tenido yo en la catedral, que tomamos el bocadillo antes y después nos ponemos a rezar ante el Señor durante 1 hora, ¿no? Y qué bonito es poder hacer y vivir todo esto no en torno a ideas, sino en torno a una persona que nos lanza después a los lugares donde estamos, y eso los hay en todos los sitios, también al lado nuestro, Madrid. Juan, la última pregunta. Yo me quedaba con ganas de preguntarle, de hacerle una última pregunta, pero si el Alfredo nos da tiempo, se la hago entonces. Yo siempre tengo una curiosidad, don Carlos, y es si los obispos, los arzobispos y los cardenales tienen a veces chinas en el zapato. Tenemos, claro que las tenemos. Las debemos de tener. Porque cuando nos hace daño a nosotros nos damos cuenta del sufrimiento de los demás. Yo te contaba que mi obispo, por eso me ordenó, a quien yo quiero y me ha dado mucho en la vida, bueno, me ordenó, entre otras cosas, ¿no?, don Juan Antonio del Val, obispo de Santander, pues este hombre decía: Carlos, es bueno meterse de vez en cuando alguna piedrecita en el zapato, porque te hace daño, pero te das cuenta también del daño que tienen los demás, cómo molesta la China, ¿no? Y a veces para los demás somos chinas, y cuando la llevas en el zapato te das cuenta que tú para los demás no puedes ser eso,
intentas lo mismo que quieres quitarte la tuya, se la quitas a los demás. Don Carlos Osoro, muchas gracias por esta entrevista, enhorabuena por ese nombramiento, mucha suerte en esa tarea que le espera a partir de ahora y si nos permite, desde aquí nos gustaría ser al menos enfermeros en esa tarea de los 3 trasplantes a los que se refería hace unos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta siempre. 13TV por este momento que me han podido regalar para ponerme en contacto con tanta y tanta gente, especialmente de esas diócesis a las que yo he querido tanto, mi tierra de origen, Santander, Orense, donde estuve de obispo, de arzobispo de Oviedo, de arzobispo de Valencia y ahora aquí en Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Les dejamos con el cascabel a partir de ahora. Hasta mañana.